Las ciudades no se quedan quietas, se mueven, se transforman y nos conectan. Cada trayecto cuenta una historia, cómo nos movemos, cómo habitamos el territorio y cómo tomamos decisiones que nos afectan a todos. Del transporte público a la tecnología urbana. Kilómetro Urbano reflexiona sobre cómo nos movemos y cómo podemos hacerlo mejor, con una mirada regional y global, desde la evidencia, la experiencia y las voces expertas. Punto de partida, donde empieza la ruta de la movilidad. Muy buenos días a nuestra audiencia, a la comunidad académica, a los actores del sector de la movilidad, a las instituciones públicas y a todas las personas que hoy nos acompañan en este programa. Soy Jessica Maradei y les doy la bienvenida a Kilómetro Urbano, un programa donde reflexionamos sobre cómo nos movemos, por qué lo hacemos y cómo podemos hacerlo mejor desde una mirada local, regional y global. En esta nueva emisión de Kilómetro Urbano ponemos la lupa sobre el eje que mueve el área metropolitana de Bucaramanga, su sistema de transporte masivo. Nos encontramos en un escenario decisivo donde la recuperación operativa, la integración del servicio y la sostenibilidad definen el futuro de nuestra movilidad regional. Hoy, más allá de los titulares, analizamos la hoja de ruta para rescatar al sistema masivo y convertirlo en el motor de una ciudad-región moderna. Para ello nos acompaña el doctor Emiro José Castro Mesa, gerente de Metrolínea S.A. Con él conversaremos sobre la nueva dinámica de la operación pública, el plan de salvamento de la flota y los avances reales en la cobertura hacia los barrios de nuestra metrópoli. Además, analizaremos el impacto de la próxima Declaración de Movilidad Metropolitana, un pacto histórico por el ordenamiento vial y la calidad de vida de los santanderianos. Los invitamos a quedarse con nosotros y a sumarse en este recorrido por las soluciones que Bucaramanga necesita. Arrancamos. Semáforo urbano, cada luz, un vistazo a la movilidad. El hueco operativo y la flota inactiva. La cifra. El sistema cuenta con una flota desvinculada o en patios de casi 250 buses que no pueden operar por líos jurídicos o falta de mantenimiento. El dato crítico, el déficit acumulado del ente gestor supera los 500.000 millones, una cifra que sigue presionando la liquidación técnica mientras se busca la operación pública. La cobertura y el transbordo al TPC. La cifra actualmente, la integración con el transporte público convencional, buses de colores, apenas cubre el 35% de las rutas alimentadoras necesarias en barrios periféricos. El dato de control, el índice de pasajeros por kilómetro IPK, sigue estando por debajo de 1.8, lo que significa que el sistema aún no es autosostenible y depende de subsidios constantes de la alcaldía. La inyección de flota y recuperación de usuarios. Gracias al nuevo modelo de operación pública y alquiler, se han puesto en marcha 45 nuevos buses en el último semestre, priorizando corredores de alta demanda. El dato positivo, se registra un aumento del 12% en la validación de pasajes en las estaciones recuperadas como Provenza y Palmira, tras las mejoras en iluminación y seguridad. Punto Urbano, con la voz experta. Hoy nos acompaña el doctor Emiro José Castro Mesa. En esta emisión de Kilómetro Urbano recibimos a una de las figuras clave en la recuperación de la movilidad regional, el abogado y experto en gestión pública, con una trayectoria destacada en la supervisión de recursos y la administración estatal, donde se ha desempeñado como director nacional de Transporte y Tránsito y asesor del Ministerio de Transporte, asesor de la Vicepresidencia de la República, alcalde encargado de Santa Marta. Su perfil combina el rigor jurídico con una visión gerencial enfocada en la eficiencia de servicios ciudadanos. Actualmente, como gerente de Metrolínea S.A., el doctor Castro Mesa lidera un proceso de transformación operativa sin precedentes. Su gestión es el motor detrás del plan de salvamento y operación pública del sistema, una estrategia determinante para integrar el transporte masivo con el convencional y devolverle la dignidad al usuario en el área metropolitana. Con él analizaremos los avances reales en la flota, la recuperación de la infraestructura y el impacto de la próxima Declaración de Movilidad Metropolitana, el pacto que definirá el ordenamiento vial y la conectividad de nuestra ciudad-región para las próximas décadas. Doctor Emiro, bienvenido a Kilómetro Urbano. Usted llega en un momento donde el discurso pasó de la crisis terminal a un plan de salvamento. Si tuviera que definir la dinámica actual de Metrolínea en una frase, ¿estamos asistiendo al cierre de un ciclo o al nacimiento de un nuevo modelo de transporte público para Bucaramanga? Yo creo que Metrolínea hoy se está reformando, se está modernizando y está dando un paso hacia el futuro. Eso es lo que estamos haciendo.
Estamos dejando de ver al transporte público colectivo como un enemigo y lo tenemos como un aliado. Estamos dejando de ver al usuario simplemente como un pasajero y lo estamos viendo como el motor o el centro de la prestación del servicio. Eso estamos haciendo hoy en Metrolínea. Recientemente hemos visto una dinámica distinta con la incorporación de flota bajo nuevas modalidades de contratación. ¿Cómo ha impactado esta decisión en la frecuencia de las rutas? Y lo más importante, ¿qué lecciones nos deja este modelo para la futura operación pública del sistema? Bueno, nosotros tenemos o arrastramos con un problema y fueron los concesionarios privados. Teníamos dos concesionarios, movilizamos SA y Metro 5 Plus SA, movilizamos, se liquidó el contrato en el año 2021. Metro 5 terminó el 26 de abril del año pasado. Eso que nos dejó como consecuencia, nosotros nunca tuvimos flota. Los buses verdes que todo el mundo veía recorriendo la ciudad no eran de Metrolínea, eran de los concesionarios privados. No hubo proceso de reversión porque esos vehículos terminaron garantizando la deuda que los concesionarios tenían con los bancos. Eso obviamente en imagen a nosotros como empresa nos pega muy duro, pero legalmente pues esos vehículos no pertenecen a la compañía. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tratar de buscar flota, primero con nuestros aliados naturales, que es el transporte público colectivo. Entonces, tenemos nosotros rutas de nosotros como la P1, la P2, la P3, la P8, la P10, la P14, la P16 Norte, que es una ruta nueva, la P16 Sur, la RD27, la P17, P18, P20, que son las que vamos a incorporar este año. Entonces, le hemos dicho al TPC, venga, utilice sus capacidades transportadoras y póngalas al servicio del sistema. Y recuperemos las rutas que antes tenía el sistema. Hoy ya hemos superado el 70% de las rutas que antes tenía el sistema. Y vamos a meter 4 rutas nuevas en el próximo mes. Entonces, uno, eso por esa parte. Dos, si bien nosotros no tenemos vehículos, sí tenemos capacidades transportadoras. Entonces le estamos diciendo a las empresas, compren vehículos y vincúlenlos directamente con nosotros. Lo que ha hecho Transpiedecuesta en este momento, que tiene 11 vehículos nuevos, duales, modelo 2026, Euro 6, amigable con el medio ambiente, un chasis de Volkswagen. Entonces, eso estamos haciendo con Transpiedecuesta, con Unitransa, con Transgirón. Vamos a llegar a Girón, por fin. Va a haber una ruta del sistema llegando de Girón hasta la Universidad Industrial de Santander. Eso es muy beneficioso para los estudiantes, pero también para los trabajadores del área metropolitana. Porque es que esa conurbación es lo que nos tiene que mover a nosotros. Nosotros no movemos solamente a Bucaramanga. Tienen que entender que quienes trabajan en Bucaramanga no viven en Bucaramanga. Viven en Piedecuesta, viven en Girón y viven en Florida Blanca. Entonces, esa conurbación es lo que nos hace a nosotros decir, tenemos que mover los pasajeros. Y los resultados son claros. El año pasado rompimos la curva de pérdida de pasajeros del sistema. El sistema llevaba 10 años perdiendo pasajeros. Y el año pasado logramos aumentar 330,000 validaciones nuevas en el sistema. Es decir, demanda sí hay. En lo que vamos del año, comparando 2024 con 2025, hubo una pérdida de menos 0,2% de pasajeros. En lo que llevamos del año, febrero comparativo 2025 a 2026, un aumento de 15.7%, 97,000 validaciones nuevas. Eso no lo hace cualquier sistema, sino estar organizados, aliados con el TPC, respetando al usuario y entregándole tecnología, que es el lanzamiento de mañana. La ciudadanía siente que por fin hay un diálogo entre Metrolínea y los buses convencionales, como lo has dicho. ¿Cómo avanza ese proceso de integración operativa? ¿Podemos soñar pronto con un sistema donde el usuario use un solo medio de pago para ambos servicios? A eso le estamos apostando. Y eso pues una invitación a todos los usuarios de Metrolínea, a todos los habitantes del área metropolitana. Entren ya a su App Store o a su Play Store y descarguen la aplicación del SIDME. Somos los primeros en el país que tenemos ya esto funcionando. Usted va a poder entrar a su celular, simplemente abrir la aplicación, recargar por una pasarela de pago como Wompi e inmediatamente poder acceder a los buses del sistema. ¿Cuál es la idea? En principio, ya hoy todas nuestras estaciones funcionales, más los 15 padrones, tienen esta tecnología. Usted puede entrar a su sistema con un simple código QR. Recarga, paga, recarga por Nequi, por DaviPlata, por lo que sea,
y entra a las estaciones y a los padrones con un QR. Pero además puede ver dónde vienen los buses, puede ver cuánto se va a demorar el bus en llegar, puede calcular su ruta. Si usted está en este momento en la UNAP y quiere ir a Provenza, aquí la aplicación le dice qué estación tomar, qué ruta tomar, qué transbordo hacer. Entonces, más allá de esto, ahora nos viene la segunda parte, y es todas las rutas complementarias de nosotros, las 12 rutas complementarias que tenemos y las otras que vamos a lanzar, más la flota de vinculación directa de nosotros, tiene que tener esta tecnología y la va a tener. Entonces, antes que se acabe el primer semestre, vamos a tener recorriendo en toda la área metropolitana más de 250 vehículos con tecnología, recaudo centralizado y GPS, que le puedan informar al usuario dónde viene el bus, para dónde va el bus, cuánto se demora el bus y cuáles son las rutas que puede tomar para llegar a su destino. Eso lo vamos a hacer y ya hoy lo estamos haciendo. Hoy toda la infraestructura del sistema, más la flota de Metrolínea, la flota directa de Metrolínea, tiene esta tecnología de recaudo centralizado. ¿Y qué hay con las tarifas? Las tarifas, pues, una decisión del área metropolitana, de la Junta Metropolitana, que hicimos el año pasado cuando yo llegué a la gerencia de Metrolínea. Unificarnos con el TPC y no permitir que hubiese una tarifa diferente para el sistema de transporte masivo y para el TPC, porque estábamos generando una competencia completamente desleal. Entonces ese fue el primer paso para trabajar con las empresas del transporte público colectivo y decirles, hoy no somos enemigos, estamos en el mismo bando y lo único que queremos nosotros es recuperar pasajeros. Entonces, el año pasado también ellos recuperaron pasajeros, pero por esa alianza con el sistema de transporte masivo. Y hoy, ¿eso en qué se refleja? Y por eso es importante mantener la autopista funcionando y el carril exclusivo funcionando. Hoy hay una persona que viva en Colorados, en el norte de Bucaramanga. Puede tomar un bus de Transcolombia, que va a tener una nueva ruta, ya se va a llamar la AN3. Puede tomar esa ruta, paga 3.000 pesos. Lo puede pagar con la aplicación. Paga 3.000 pesos. Esa ruta lo deja en el portal del norte, de nosotros, que está en funcionamiento. Allí esa persona, sin pagar otro pasaje, se puede subir al padrón. El padrón lo lleva a la UIS, lo lleva a Quebrada Seca, lo lleva al centro o lo lleva directamente a Provenza. Y en Provenza se baja en la estación central y puede tomar una P1 que lo lleva a La Cumbre, la P2 que lo lleva a Villabel, la P3 que lo lleva a Florida Blanca. O puede tomar una P16 Norte o P16 Sur que lo lleva a Piedecuesta, sin pagar un solo pasaje, solo pagando el primer pasaje. Eso es lo que estamos logrando, teniendo buena relación con el transporte público colectivo, pero integrando toda la operación a la troncal, al carril exclusivo. Nosotros, y es lo que siempre le he dicho, yo no quiero alimentar el sistema, porque es demasiado costoso. Yo necesito garantizar que las troncales del sistema se muevan. La alimentación, en Bucaramanga hay muy buenas empresas de transporte público colectivo que están dispuestas a hacer una inversión en flota. Ya lo están haciendo. Ya tenemos 11 buses. Hace muchos años no se compraba flota nueva en Bucaramanga. Hoy tenemos 11 busetas duales nuevas de Transpiedecuesta. Ya Transcolombia dijo que iba a comprar flota. Unitrans está comprando flota. Transgirón está comprando flota. Entonces, renovar el parque automotor implica también darle garantías a las empresas del transporte público para que decidan de verdad renovar el parque automotor. Eso estamos haciendo. Entonces, tarifa unificada, tecnología y confianza en el TPC para que alimente el sistema de transporte masivo. Perfecto. Hemos visto esfuerzos por recuperar estaciones que estaban en abandono. ¿Cuál es el plan de infraestructura para este 2026? ¿Cómo lograr que las estaciones vuelvan a ser entornos seguros y dignos para el usuario? Tenemos dos planes en este momento andando. El primero es la alcaldía de Bucaramanga. El señor alcalde anunció ya una inversión de más de 13.000 millones de pesos para arreglar las estaciones de Bucaramanga. Entonces vamos a arreglar Quebrada Seca, Chorreras, San Mateo, La Isla y Provenza. Y aparte vamos a hacer otros arreglos en el Portal del Norte y en el Parque Estación WIS para ponerlos en mejor funcionamiento, porque esos están funcionando. Eso por un lado. Y ya eso aspiro yo a entregarlo, las obras listas en el segundo semestre de este año. Lo otro
es con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y con la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Estamos diseñando un concurso de arquitectura. Allí vamos a las estaciones que no vamos a poder arreglar con los recursos del municipio de Bucaramanga, vamos a rediseñarlas en un concurso que se va a llamar Estaciones Vivas en el Territorio. Vamos a tratar de que las estaciones no sean simplemente ese cajón de pollitos ahí de solo paso de tránsito, ¿no? Sino que se conviertan en verdaderos espacios de convergencia de la ciudadanía. Desarrollo cultural, desarrollo comercial, desarrollo de infraestructura pública con permiso, con ayuda de los privados. Entonces vamos a rediseñar las estaciones, ponerlas muy lindas, ya algo que dignifique mucho la ciudad, con materiales que no son vandalizables, WPC, sin vidrios, mucho menos aluminio y demás, que no sea fácilmente vandalizable ni robable, pero además con ese toque arquitectónico que tienen los talleres de arquitectura de Bucaramanga. Una vez las diseñemos y tengamos ya todo listo, nos vamos a ir al sector privado y les vamos a decir, venga, apadrine una estación. A cambio de un acuerdo comercial de publicidad, apadrine una estación. Ya hay varias empresas que nos han dicho que sí, pero estamos esperando lanzar el concurso y pues cuando lancemos el concurso, que esperar que todos los talleres de arquitectura de la ciudad se vinculen y concursen de verdad para rediseñar las estaciones. Doctor, para el ciudadano que hoy espera el bus en el portal de Piedecuesta o en la carrera 15, ¿cuál es el avance concreto que podrán ver en el servicio antes de que termine este año? ¿Cuándo sentiremos que el transporte público volvió a ser la primera opción de los bumangueses? Precisamente, yo creo que ya se está sintiendo. Ciertamente se está sintiendo ya. El aumento en el número de pasajeros nos lo demuestra. Pero lo que les explicaba ahorita, ese avance para el pasajero es ese. Poder salir de Nueva Colombia en Piedecuesta y llegar al norte de Bucaramanga, o llegar a Girón, o llegar a Florida Blanca, pagando un solo pasaje, eso es lo que le estamos ofreciendo al ciudadano. Que no tenga que tomar un vehículo pirata o una moto o algo para moverse rápido, moverse seguro por la ciudad y llegar a tiempo. Hoy nosotros en la ruta PTU, que es la ruta que sale de la UIS, pasa por el centro y llega a Provenza, estamos teniendo frecuencias de 10 minutos, 12 minutos en hora pico, respetando el carril exclusivo. Entonces, moverse de la UIS a Provenza en 10 minutos es una ventaja muy grande, tanto para los estudiantes como para los trabajadores, como para las madres cabeza de familia que tienen que llegar a su casa a disfrutar de sus hijos, el que tiene que ir a la universidad, el que tiene que ir a una cita médica, porque es que, y es algo que yo siempre he dicho, el transporte público no mueve pasajeros, el transporte público mueve derechos, el derecho a ir a estudiar, el derecho a ir a trabajar, el derecho a una atención en salud, el derecho incluso a la recreación. Nosotros no solo movemos pasajeros, movemos derechos, por eso el transporte público es un transporte público esencial. Metrolínea es un ente metropolitano, pero a veces parece que Bucaramanga carga con todo el peso. ¿Cómo está la dinámica de apoyo y cofinanciación con los demás alcaldes? ¿Están todos remando hacia el mismo lado para salvar al sistema? Mira, nosotros, eso ha sido sumamente difícil para Metrolínea. Si bien todos los municipios son accionistas de la sociedad Metrolínea S.A., del ente gestor, desde el año 2010 solo Bucaramanga ha puesto recursos para el déficit operativo del sistema. Ningún sistema de transporte público en el mundo es autosostenible. Eso es una utopía. Nada de eso va a pasar nunca. Incluso en los países o en los sistemas de transporte público donde es gratuito, es porque ya el ciudadano lo ha pagado con una carga impositiva, como en algunas ciudades en Suiza, una carga impositiva del 43% de todo lo que usted recibe. Entonces ya usted tiene educación, salud y el resto de cosas gratis porque ya las ha pagado. O sea, es un pago adelantado. Pero ningún sistema de salud, ningún sistema de transporte, y mucho menos un masivo, es autosostenible. Eso no es la diferencia de la tarifa técnica y la tarifa del usuario siempre va a ser muy alta. Entonces siempre tiene que haber otras fuentes de ingreso, no simplemente la tarifa. Entonces hay impuestos por congestión. En Bogotá tienen pico y placa solidario.
fotomultas, tienen parte de la sobretasa a la gasolina, impuestos por contaminación y demás que van alimentando las arcas del sistema para que el sistema sea sostenible, no autosostenible, sostenible. Mejoras en los temas de trazados de rutas, de flota, lo que garantice que sea sostenible o que se gaste menos de lo que generalmente se gasta. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde el 2010 Bucaramanga ha puesto más de 80.000 millones de pesos para sostener el déficit operativo de Metrolínea. Pero ni Florida Blanca, ni Piedecuesta, ni Girón han puesto esos recursos. Girón es entendible porque a Girón nunca le llegó el sistema. O sea, es la primera vez que vamos a llegar allá este año. La infraestructura de Girón está completamente deteriorada y nunca se usó. Eso, ahí estamos en unos temas con organismos de control precisamente denunciando eso. La infraestructura de Piedecuesta también está vandalizada y ahí estamos con la alcaldía de Piedecuesta, pero en este momento estamos recuperando confianza. Estamos recuperando confianza de las empresas, de los usuarios y poder mostrarle a los alcaldes si estamos haciendo las cosas bien, apóyennos. Porque no es simplemente exigirles, sino demostrarles que de verdad estamos prestando un buen servicio. En la nueva hoja de ruta que usted lidera, ¿qué espacio hay para la movilidad eléctrica o energías limpias? ¿Está contemplado que la nueva flota que llegue a la ciudad cumpla con estándares ambientales más altos? Mire, desde el 28 de octubre del año 2025, cuando se puso a andar nuevamente la operación del sistema, hemos ahorrado más de 1.000 toneladas de CO2 al medio ambiente del área metropolitana. Porque trajimos una flota completamente a gas natural vehicular. Estamos pensando que si logramos una recofinanciación de la nación, como es lo que nosotros pretendemos en un año y medio, 2 años, logremos tener flota completamente eléctrica para la ciudad de Bucaramanga. Tenemos la ESA, tenemos la represa, tenemos la producción, los patiotalleres de Metrolínea están prácticamente listos para poner la infraestructura de la recarga eléctrica y no tendríamos ningún inconveniente en poder hacerlo. Director, más allá de la tecnología y los motores, ¿cómo visualiza usted el sistema de transporte del área metropolitana en 10 años? ¿Será ese modelo sostenible y de vanguardia el legado definitivo de esta nueva hoja de ruta? Tiene que serlo. La ciudad... mira, hay un análisis que nosotros hicimos de cuánto crecen las ciudades en su Producto Interno Bruto con un sistema de transporte funcional. Y en promedio es casi el 4% del Producto Interno Bruto de cada ciudad si tienen un sistema de transporte masivo funcional. Entonces, si nosotros como ciudad y como región metropolitana queremos salir adelante en materia económica, tenemos que tener un sistema de transporte público que entienda las dinámicas de crecimiento de la ciudad. No puede ser que haya un portal en el municipio de Girón, pero no haya ninguna estación en todo el anillo vial o en toda la vía del tránsito de Bucaramanga. No hay ninguna estación que comunique el intermedio entre el portal de Girón, Bucaramanga o Florida Blanca. Eso es una falta en entender la dinámica de crecimiento de la ciudad. Florida Blanca está creciendo en la carrera 200, está creciendo en el anillo vial. Hay muchas obras de construcción ahí y ahí se tienen que construir estaciones. Pero además de eso, el área metropolitana está creciendo en Piedecuesta, en Río del Hato y demás. Hay muchas construcciones. Hay que garantizar también movilidad para ellos. Entonces, teniendo esa hoja de ruta lista, habiendo comprobado que efectivamente hay una demanda de pasajeros y que lo que necesita es necesitamos cubrir esa oferta con vehículos, nosotros podemos rediseñar cómo se va a prestar el transporte masivo, pero no dejarlo simplemente a este año o al otro año, no, es mirar hacia futuro. Y en 10 años, el sistema de transporte público de Bucaramanga, yo lo visiono, flota completamente eléctrica, un sistema de BRT. Yo no veo otro modo de transporte en la ciudad. Un tranvía es demasiado costoso y necesita demasiados pasajeros. Nosotros todavía no llegamos a ese número de pasajeros para tener un tranvía. Y no sería justo que ya una infraestructura que tenemos construida en este momento terminemos desechándola simplemente porque llegó una ministra a echar un globo aquí a decir que necesitábamos un tranvía, cuando no muestra ni cómo lo va a financiar ni por qué lo va a financiar.
Una cosa importante es que ligado al sistema de buses de transporte masivo estaba unido una pequeña operación de micromovilidad llamada Clovi. ¿Cómo piensas volver a retomar estos planes? De hecho, nosotros acá en la UNAP teníamos una estación de Clovi, pero no está en funcionamiento. ¿Qué cosas puedes decirnos sobre eso? Mira, Clovi fue un tema que no era de Metrolínea. Metrolínea era como el operador, por decirlo de alguna manera, pero más que un articulador, porque eso lo operaba un privado. Lo sé porque me ha tocado, me han hecho visitas de los organismos de control por ese tema de Clovi. Incluso nos ha tocado recoger varias estaciones en toda la ciudad porque ya se estaban convirtiendo en un tema de inseguridad y de salud pública. Clovi no estaba bien diseñado desde el principio porque no ofrecía una forma de autosostenimiento. Era como un plan piloto, por decirlo de alguna manera. Entonces se acabaron los recursos, se acabó Clovi y no se pudo recuperar. Incluso eso se acabó más o menos en septiembre del año 2023. O sea, ni siquiera en esa administración, sino en la anterior. Hoy nosotros tenemos un lío porque tenemos 300 bicicletas guardadas que no podemos usar porque no tenemos los recursos para mandarlas a reparar. Y las tenemos nosotros. Entonces, se diseñaron un tema de micromovilidad, pero no lo hicieron sostenible. Simplemente fue un proyecto y lo dejaron ahí. Llegó un privado, tenía unas patinetas eléctricas, unas bicicletas electroasistidas y demás, y eso se lo llevó el privado cuando se acabó la plata. Entonces, nosotros tenemos que pensar, y yo sueño un sistema de micromovilidad como la última milla del sistema de transporte. Entonces, que las estaciones no esté aquí en la universidad porque sí, sino que esté aquí conectada a una de las estaciones del sistema de transporte masivo. Por ejemplo, la estación de Clovi que estaba en la Universidad Industrial de Santander tiene que estar conectada al Parque Estación WIS porque es allí donde van a bajarse los estudiantes del bus y se van a montar en la bicicleta para llegar a la universidad. Lo mismo que en las unidades tecnológicas de Santander. Lo mismo que en Piedecuesta, desde el portal al parque o al centro comercial. Tiene que haber esa solución de micromovilidad conectada a la última milla del sistema. No simplemente regar estaciones por la ciudad, como si fuera una granjita y uno va poniendo un arbolito por todos lados. No, hay que pensarlo como última milla del sistema de transporte masivo. Pero para eso necesitan recursos. Y sobre todo, no recursos para sostener eso un año o 6 meses, no. Recursos que garanticen de verdad que haya micromovilidad, que las bicicletas se usen, pero además que los carriles exclusivos de las bicicletas se respeten. Última parada. La ciudad nos sigue hablando. Muchas gracias, doctor Emiro, por aceptar nuestra invitación. ¿Cansado de los trancones en la autopista o esperar horas por el bus? Llegó el momento de pasar de las quejas a las soluciones. Los invitamos a la firma de Declaración de Movilidad Metropolitana, el Gran Acuerdo Regional para Transformar Cómo Nos Movemos, mañana en Neomundo a las 10 de la mañana. Oyentes, firmar este documento es vital porque hoy solo cubrimos el 35% de la alimentación en los barrios que necesitan. Esta firma es el compromiso de los alcaldes para que ese porcentaje llegue al 100%. Vengan y sean parte del inicio de una nueva dinámica urbana, porque una metrópoli conectada la construimos entre todos. Y así llegamos al final de nuestra primera emisión. En Kilómetro Urbano creemos que hablar de transporte es hablar de la gente, porque la movilidad no es solamente ir de un punto A a un punto B, sino es recuperar su tiempo, garantizar su seguridad y mejorar nuestra calidad de vida. Este viaje apenas comienza. Soy Jessica Maraday, gracias por sintonizarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima parada para seguir recorriendo la ciudad juntos. Hasta el próximo kilómetro. Las ciudades no se quedan quietas, se mueven, se transforman y nos conectan. Cada trayecto cuenta una historia, cómo nos movemos, cómo habitamos el territorio y cómo tomamos decisiones que nos afectan a todos. Del transporte público a la tecnología urbana. Kilómetro Urbano reflexiona sobre cómo nos movemos y cómo podemos hacerlo mejor, con una mirada regional y global, desde la evidencia, la experiencia y las voces expertas.